tema que les quiero proponer el día de hoy es hablar sobre vivienda autosustentable o vivienda que tienda a ser realmente autónoma. Yo quisiera empezar comentando que en este momento, todavía, el urbanismo y la arquitectura en México están en una etapa de un crecimiento extraordinariamente acelerado. Yo diría como nunca se había construido en la historia del país. Esto se debe a que en los últimos años, particularmente del año 2000 a la fecha, se ha generado una política de construcción masiva por parte del gobierno federal que ha ido en varias direcciones, y una de las más claras ha sido la construcción masiva de vivienda. Este ejemplo que tenemos ahí a la derecha es la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Pero igual que estas miles de viviendas construidas en serie, normalmente con moldes de concreto, siguiendo orientaciones contradictorias normalmente y a veces contraponiéndose unas orientaciones con otras, sin vegetación, sin espacios públicos y sin equipamiento, ha sido casi la constante de nuestro desarrollo urbano reciente. Esta además ha generado un segundo fenómeno muy negativo, diría yo, y es que muchos de estos desarrollos se han vuelto ciudades dormitorio. Realmente no son el destino para que la gente haga una vida social, justo lo opuesto de lo que acabamos de ver en Grecia, ¿no? Donde estas comunidades son pequeñas, se mantienen estables en el tiempo. Estos nuevos desarrollos pues son básicamente periféricos, suburbanos, incluso en ciudades pequeñas como Hermosillo, que no es una ciudad, no llega al 1.000.000 de habitantes, pues se han vuelto el suburbio. Es un lugar que requiere de tiempo para transportarse y que se usa básicamente para dormir. Para darles un dato de los muchos que se pueden generar, actualmente tenemos en México 30.2 millones de viviendas, según los datos del censo del 2010. Y de estos 30.2 millones de viviendas, 7.1 millones se construyeron entre el año 2000 y el año 2010. Para que se den ustedes idea del impacto que ha tenido esto. Es decir, hemos construido en solo 10 años casi la tercera parte del país. Casi la tercera parte de las viviendas que existen en el país. Es un dato en verdad asombroso, ¿no? Eso yo creo que responde, obviamente, a una necesidad. Todavía tenemos, recuerden ustedes, estamos en el orden de 130 millones de habitantes, un poco menos, ¿no? Y 30 millones de viviendas todavía nos da 4.2 millones de personas por vivienda. Y esto no es uniforme, todavía hay un déficit de vivienda, todavía hay personas que no tienen vivienda. Pero a mí en lo particular, esta cifra, que es oficial además, me inquieta mucho, ¿no? Y hace que nos pongamos a reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Por otro lado, pues desafortunadamente, en este afán de construir mucho y muy rápido, se ha caído generalmente en una edificación de mala calidad y con muy pocas consideraciones ambientales. Como ustedes saben, se han hecho incluso programas para tratar de volver más amigable la construcción de la vivienda, incluyendo el programa de hipoteca verde, que aporta una cantidad muy pequeña extra a la construcción de vivienda para que se puedan dar básicamente accesorios que podríamos llamar ambientalmente amigables. Y esos accesorios generalmente se han limitado, en la mayoría de los casos, a poner lámparas ahorradoras, que ahora además ya son obligatorias, ¿no? Ya no se pueden comprar de otras, así que tienen que ser de esas a fuerza. A comprar algunas regaderas ahorradoras de agua, de lo cual tampoco hay así un estudio verdaderamente sistemático, y en algunos casos a instalar colectores de agua colectores solares para calentamiento de agua. Casi a eso se ha limitado. En otros casos, en la zona norte, se ha puesto aislante en las cubiertas. Pero la verdad es que esto y nada, pues casi es lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a un tema que es central, ¿no? Es urgente revisar los retos que está enfrentando nuestro país para el desarrollo, para el diseñador,
los compromisos que tienen que asumir los desarrolladores, ¿no? Que obviamente tienen que enfocar de una manera diferente la comercialización de vivienda. Aquí estoy hablando nada más de vivienda, pero igual de malo ha ocurrido en otros temas, ¿no? El tema de centros comerciales es igual de grave, y el tema de oficinas anda en números muy parecidos, ¿no? Y por otro lado también revisar las obligaciones del gobierno, es decir, los compromisos que tiene que asumir el gobierno. Entonces, esta es la situación actual. Por otro lado, también existen consideraciones sociales, porque yo creo que aquí, más que sacar el dedo rápidamente y señalar a los culpables, lo que es muy importante es entender qué es lo que nos ha llevado a hacer esto, porque lo hemos hecho entre todos, o sea, no lo ha hecho una persona u otra, ha sido un asunto social. Y uno de ellos, yo creo que este punto primero me parece central, es que ha habido una confusión entre crecer y desarrollarse. Y nuestras ciudades crecen, pero no se desarrollan. Es decir, aumentamos y aumentamos muchísimo, ¿no? El tamaño de las ciudades, el número de automóviles, la cantidad de metros cúbicos de agua que consumimos, esto lo hemos aumentado de una manera exponencial. Y tenemos una tendencia nacional, diría yo, a decir, bueno, es que somos la ciudad más grande del mundo, que por cierto no lo somos, ¿no? O tenemos el peor tráfico del mundo, que tampoco lo tenemos, ¿no? Pero es curioso, porque esto es como una meta, se vuelve una meta social, ¿no? O sea, como si el crecimiento por crecer fuera algo realmente saludable. Y no hemos hecho una reflexión profunda de cómo debemos de crecer. Y lo importante no es crecer, lo importante realmente es conseguir un desarrollo mejor, un mejor nivel de vida y obviamente mejores condiciones para los habitantes. Otro tema central es que en México, no es claro exclusivo de nosotros, pero en México existen muy pocas consideraciones de sustentabilidad en la planificación urbana y en las construcciones. Nuestros reglamentos, normas, leyes que nos rigen no incluyen consideraciones ambientales de fondo. Algunas veces incluyen consideraciones ambientales, yo diría, cosméticas, ¿no? O superficiales. Pero el plantearse cómo van a operar realmente en el largo plazo los nuevos desarrollos, a nivel urbano prácticamente no existe, y a nivel habitacional tampoco, ¿no? Entonces hay un vacío, hay un hueco muy grande en nuestra normatividad que nos permite o incluso fomenta el que construyamos como construimos. O sea, esto que hemos hecho es la respuesta a las normas y a las reglas y a las formas que hemos encontrado, no solo para controlar la vivienda, sino para fomentarla y para financiarla. Entonces, ahí está realmente la clave de este resultado. Ahora la foto es la Ciudad de México, pero los desarrollos, como ven, son idénticos a los de Hermosillo. Ahora, por otro lado, nuestras ciudades en México y en los pueblos, porque no nada más es un problema urbano, también es un problema de los pueblos pequeños o relativamente pequeños. Aquí todo se desecha, ¿sí? Se desecha el agua, se desecha la basura, que es un concepto que en realidad, como ustedes saben, no existe, pero aquí claro que existe. O sea, desechamos y necesitamos un lugar donde poner la basura. La basura es uno de nuestros grandes problemas urbanos. Y cuando tenemos poblaciones del tamaño que tenemos, o sea, megalópolis de 20 millones o de 10 millones de habitantes, conurbadas a veces ya con las ciudades periféricas que empiezan a sumar 30 millones o 35 millones, entonces los volúmenes de basura de los que estamos hablando son verdaderamente asombrosos. Y uno de los grandes problemas actuales de la Ciudad de México es dónde la ponemos, ¿no? Porque los depósitos donde se habían estado poniendo prácticamente están saturados, ya no pueden recibir más basura y no podemos exportarla a ningún otro lado por la cantidad de basura que producimos. Entonces el tema, desechamos el agua, para su información, se está construyendo ahorita una de las plantas de tratamiento de agua más grandes del mundo en la salida del río Tula. De hecho, ya está casi concluida la primera etapa, van a ser 2. Pero aún con esta, les digo que nos gusta mucho eso, ¿no? O sea,
Realmente eso nos enorgullece, ¿no? Tenemos una de las plantas de tratamiento más grandes del mundo, sí, pero no va a poder tratar más que el 60% del agua de la Ciudad de México, ¿no? Y eso quiere decir que el agua que salga por el río va a seguir contaminada porque hay un 40% que va a seguir sin tratamiento, no obstante que se ha hecho esta mega inversión. Entonces, y esto responde a un fenómeno que se ha ido acumulando con el tiempo. El tema del tratamiento del agua y del desecho del agua nunca se ha separado en los planteamientos urbanos en México, casi nunca, las aguas pluviales de las aguas negras, ¿no? Y eso evidentemente crea un problema de infraestructura que no se puede resolver con facilidad. Además de eso, desechamos los combustibles, claro que sí, ¿no? O sea, aquí este es un país petrolero y tenemos derecho a quemar petróleo, ¿no? Todos, los que tienen coche y los que no lo tienen también. O sea, aquí un derecho fundamental es el desperdiciar la energía. Y para eso hay que hacerla lo más barata posible. Entonces, hay que subsidiarla, claro. ¿Cuál es la solución? Hay que subsidiar la energía. Y esta energía se subsidia de muchos modos. Se subsidia en la forma de subsidios a la gasolina, es decir, al combustible primario para los automóviles, en subsidios a la electricidad, ¿sí? Y nuestra política ha sido, en lugar de fomentar el ahorro y premiar el ahorro, hemos subsidiado el desperdicio. Y lo seguimos haciendo continuamente. Y hemos llegado a un concepto social en el que creemos que es nuestro derecho. O sea, creemos firmemente los mexicanos que es nuestro derecho desperdiciarlo, ¿no? De verdad, piénsenlo, de verdad, considérenlo, vean las noticias, ¿no? Cuando se llega a hablar de quitar los subsidios a la electricidad o a los combustibles o a los transportes, que finalmente también son combustibles porque se mueven con combustibles, ¿no? O al agua, que tiene un subsidio inmenso. Ustedes saben que el promedio nacional es de 1 peso por metro cúbico de agua potable. Y el costo promedio en México del tratamiento de 1 metro cúbico es de 5 pesos. Entonces, hay un subsidio mínimo de 4 pesos. Pero, y esto quitando el costo de transporte del agua que también cuesta. Entonces, hemos desperdiciado eso e incluso hemos desperdiciado los edificios. También los edificios los desechamos. Y lo peor de todo es que hace un rato viendo estas deliciosas imágenes de Grecia, ¿no? Donde ve uno el valor de la arquitectura tradicional. Bueno, pues en México hemos hecho un ataque sistemático y contundente contra nuestra arquitectura tradicional. Desde los pueblos pequeños hasta las grandes ciudades, la arquitectura histórica ha sido avasallada de manera consistente y permanente. Entonces, bueno, ahí hay un problema, hay algo que tenemos que hacer. Hemos copiado, sin duda alguna, a nuestros vecinos. Hemos usado el patrón de desarrollo de los Estados Unidos, es nuestro patrón actual, no hay duda. Y este patrón se fundamenta en el uso del automóvil como principal fuente de movilidad y como principal elemento urbano. Nuestras ciudades giran alrededor del automóvil. Estos desarrollos suburbanos ubicados a 20 o 30 kilómetros de las fuentes de trabajo, en el mejor de los casos, implican que tendremos que usar transporte público o privado, pero forzosamente motorizado. Muchos de nuestros alumnos, muchos de ustedes, y no lo podrán negar, tardan de 3 a 4 horas diarias en ir y venir a sus casas. Y hay casos que tenemos alumnos que tardan 6 horas, 3 en venir y 3 en regresar. Eso quiere decir que usan cerca de la mitad de su tiempo libre, de su tiempo útil en moverse, es decir, en no hacer nada. ¿No? Eso no es nada, en moverse. Y también tenemos una idea equivocada totalmente de que nuestras ciudades pueden crecer al infinito. Lo creemos, es más, lo estamos llevando a cabo, ¿no? En este momento la Ciudad de México está creciendo mucho en el Estado de México, más allá del segundo valle, invadiendo terrenos que son realmente ya de otros estados, pero ya en este momento están haciéndose estos desarrollos que están a 50, 60 kilómetros del centro de la ciudad y están promoviéndose ahorita, ¿no? Y claro, también tenemos esta falsa expectativa de que el crecimiento energético es infinito, ¿no? De que como lo estamos pensando, de que, bueno, seguiremos teniendo derecho a gasolina subsidiada, a transporte subsidiado, para que podamos vivir todavía más lejos, ¿no? Y lo que ahorita es la periferia se vuelva después el centro, que es un fenómeno que ya nos ha pasado varias veces. Y bueno, como es lógico, y este
modelo de desarrollo urbano conlleva un deterioro continuo de la calidad de vida y al mismo tiempo un aumento exponencial del costo energético y ambiental. Es decir, cada vez nos cuesta más caro, pero perdemos calidad de vida. O sea, al momento en que invertimos una parte importante de nuestra vida en transportarnos, estamos perdiendo calidad de vida. Al momento en que este crecimiento empieza a impactar en cuestiones como la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de los espacios, incluso, pues bueno, obviamente nos deterioramos. Y este es el patrón que estamos siguiendo en la actualidad, no hay duda alguna. Es una comparativa interesante, están a la misma escala, por eso es que una está más chiquita que la otra, justamente lo hizo para que tuvieran la misma escala. Esta es la evolución del consumo final de energía comparado entre México e Inglaterra, ¿sí? Entonces es cómo ha ido la evolución en un periodo bastante grande de 30 años, o sea, 30 años en los dos casos, es el mismo periodo de 30 años. O 40, no son 40 años porque llega 2010. Sí. Entonces, esto es lo que consume del lado izquierdo, cómo ha ido aumentando el consumo energético en México, ¿no? Que era realmente, podríamos decir, modesto hace 50 años y ha ido bueno, no exponencialmente, pero sí de una manera muy clara, aumentando continuamente y no ha dejado de aumentar, ¿sí? Y en el caso del Reino Unido, de Inglaterra, este consumo ha tenido sus altas y sus bajas, pero se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, ¿no? Entonces, si lo ven, ya casi estamos llegando al nivel de consumo que tiene Inglaterra, pero, a ver, te lo digo más fácilmente aquí. El azul es industria, el naranja es transporte, el amarillo son todos los demás sectores y el negro son los usos no energéticos. Entonces, pues esto yo creo que refleja muy bien esas políticas que hemos tomado, ¿no? O sea, al tomar una actitud de esa naturaleza, pues nos hemos vuelto grandes consumidores. Por otro lado, se ha intentado crear una normatividad, se ha intentado desde las universidades particularmente, unidos con algunos sectores gubernamentales, hacer normas para el limitar y controlar el consumo energético, como la NOM 08, la NOM 020, hay otras NOM que están ahorita en proceso, hay normas también locales, hay normas del Distrito Federal para azoteas verdes, para uso de colectores solares, pero el impacto que han tenido ellas es increíblemente limitado, siendo que son normas oficiales mexicanas. Yo les puedo afirmar sin duda alguna, por ejemplo, que la 08 para edificios comerciales solo ha tenido en realidad 18 casos, pero 6 de ellos están en el mismo lugar. O sea, en los últimos 10 años que lleva vigente la norma, solo se han certificado 20 edificios. En 10 años, ¿no? En un país que produce millones de edificios cada año, ¿no? Y estas normas además solo establecen criterios generales de algunos parámetros, sobre todo la relación vano-muro, y realmente solo son útiles en algunos lugares. En los lugares muy cálidos y muy secos tienen algún efecto y en los otros lugares pues realmente no tienen ninguno. Porque además no toman en cuenta cuestiones básicas como lo que veíamos hace un instante de Grecia, como la ventilación, la calidad, el retardo térmico de los materiales o sus características ópticas, ¿no? Por otro lado, realmente no existe una normatividad nacional para comprobar la eficiencia de elementos constructivos como ventanas. Está saliendo ya una norma oficial para ventanas, pero aún hay muchísimos materiales que no tienen un control en cuanto a su desempeño, ¿no? De hecho, el edificio que vemos aquí, esta imagen es lo que pueden ir ustedes a ver en el centro de la Ciudad de México, porque es el conjunto de Carso, ¿no? Es exactamente, Nueva Granada, el complejo que está desarrollando Carlos Slim de museo, con edificios de oficinas y de vivienda. Slim City, sí. Y esto, que son edificios de 25 o 30 pisos, como ven, son torres de cristal en el centro de la ciudad, ¿no? Y no creo que sea necesariamente la mejor forma de
construir, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, aquí hay otros datos interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que probablemente va a ocurrir en los próximos 10 años sin querer jugar al adivino, sino simplemente tomando los datos que son bastante claros? Nuestra población, y vamos a ponerle un rango grande, va a crecer entre 12 y 16 millones de habitantes en los próximos 10 años. Esa es la expectativa calculada, ¿no? Tenemos la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque no obstante que se ha construido mucha vivienda, todavía y muchas otras cosas, existe un déficit importantísimo en la calidad de vida y casi el 50% de nuestra población está en condiciones de miseria y el 20% está en condiciones de pobreza extrema. Necesitamos reducir el consumo de energía en las edificaciones, que actualmente es el 30% del total nacional, directo en edificaciones. Es decir, de todo el petróleo que extraemos, el 30% lo estamos gastando en edificaciones directamente, pero si le ponemos los gastos indirectos de la industria y de otras actividades vinculadas a los edificios, este total se puede estimar fácilmente en el 50%. Es decir, los edificios que estamos construyendo consumen mucha energía. También podemos esperar, esto ha estado cambiando un poco, pero que se construirán entre 6 y 9 millones de viviendas, que equivaldrían al mismo ritmo a algo así como el 37% del total nacional y a 2 veces la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad interesante para empezar a pensar en otras formas de desarrollo tanto urbano como arquitectónico. Ustedes saben que la política del gobierno federal ha cambiado y de entrada, a principios de este año, bueno, a mediados de este año, se canceló el programa de vivienda como estaba ocurriendo, lo que produjo esos desarrollos, para ya no fomentar el crecimiento suburbano y ya no subsidiar la vivienda unifamiliar, sino para empezar a buscar redensificar y empezar a producir más vivienda vertical. Aunque esto todavía habrá que evaluarlo, porque no es muy probable que si se hace de una manera atropellada, vuelva a ocurrir lo mismo, pero ahora en el centro de la ciudad, ¿no? Ahora, esta gráfica también es muy interesante, porque no solo habla del número de millones de personas que van a crecer. Esta es la pirámide de edades, que ya no es pirámide, del Estado de México en el 2010, ¿sí? Y si ven, aquí pueden observar una cosa clarísima, ¿no? Ya dejó de perder la base. O sea, el grueso de nuestra población en el Estado de México en este momento anda sobre los 30 años. Ahí es donde anda la mayoría de la población. Pero ya está claro que esto se va a mover hacia arriba, ¿sí? Nuestra población, que todavía es joven, va a empezar a envejecer cada vez más y vamos a tener un grupo de gente mayor cada vez más numeroso. Estas antiguas pirámides ya se invirtieron. En el caso europeo es muy claro que eso ya pasó, y aquí pues ya se ve con toda claridad que ya está sucediendo. Esta llantita que le surgió a la pirámide se va a mover hacia arriba en los próximos años, ¿no? Claro, no sobreviviremos todos, ¿no? Pero poco a poco esto se va a ir hacia arriba, ¿no? Y la base se está disminuyendo por cuestiones sociales. Hay muchos factores, pero esto ya es la realidad y hay que entenderlo porque tiene muchas implicaciones hacia las ciudades y hacia la arquitectura. Otro tema que muy probablemente va a ocurrir, y ahorita estamos discutiendo la reforma energética, ¿no? Es que los precios de las gasolinas y el agua en este sentido es un energético, se puede decir, porque para tener agua potable hay que usar grandes cantidades de energía, para potabilizarla o para transportarla, y después para limpiarla. Entonces, el agua se puede tratar como un energético. Entonces, podemos prever que los precios del agua y de la gasolina se tendrán que ir ajustando cada vez con mayor velocidad hacia los precios internacionales, ¿no? Sin subsidios, ¿no? Entonces, pues esto obviamente necesita un planteamiento tanto urbano como constructivo para hacerlo más racional. Y un objetivo que a mí me parece muy importante es conseguir que en las viviendas, sobre todo en las viviendas de bajo costo, se consiga pagar menos por la energía que por la casa. En la actualidad en México,
en la gran mayoría de los casos, sobre todo en climas cálidos, y tenemos muchísimos climas cálido húmedos y cálidos secos, se paga más de electricidad que de hipoteca. Y eso es, en términos económicos, ¿vale? Sí, aún con subsidio. Y eso en términos económicos es un gran absurdo, ¿sí? Porque quiere decir que estamos dedicando los recursos al gasto corriente y no a la inversión. Sí, sería mucho más sensato invertir más y consumir menos, balancear mejor. En la actualidad, prácticamente en todos los climas cálidos se paga mucho más por electricidad que por vivienda, al punto que en el norte del país se tiene que aplicar un subsidio casi del 50% adicional al subsidio para que los habitantes puedan pagar la cuenta. Porque si no, no podrían efectivamente pagar la electricidad, habría que cortárselas, ¿no? Y es general. Entonces, eso es muy importante cambiarlo. O sea, tenemos que conseguir que las viviendas no paguen, no estén tirando el dinero en las cuentas de consumos energéticos, sino que empiecen a invertirlo en bienes que implican o que pueden implicar una mejora en la calidad de vida. Les recordamos que deben de utilizar el micrófono, por Sí. favor. De hecho, lo que comenta Sergio lo volveré a platicar para que lo puedan oír quienes nos siguen por televisión. Dice que estamos en el riesgo de convertirnos o de pasar de ser un país productor de petróleo a un país importador de petróleo. Bueno, ya somos importadores. Somos importadores de gas y de gasolina. Importamos grandes cantidades de gas y también cantidades importantes de gasolina, y hay que recordar que la mayoría de la electricidad que consumimos se genera con gas. Entonces, de hecho, ya estamos exportando petróleo para pagar las cuentas de gas. Sí. Pero claro, como seguimos siendo exportadores importantes, seguimos teniendo una especie de balance precario, ¿no? Pero claro, este balance precario tiende a ponernos del lado deficitario al corto plazo. Bueno, entonces, yo quisiera, entrando más al tema de la vivienda, bueno, también hay algunas cosas que están sucediendo y que se basan en esto que estábamos comentando, ¿no? Existe un número cada vez mayor de viviendas que solo son usadas por un adulto, ¿sí? Existe una gran cantidad de jóvenes independientes sin hijos que están viviendo de manera autónoma. Y este es un cambio social que se está presentando con mucha velocidad, sobre todo en los ambientes urbanos, pero es muy, muy, muy rápido el cambio. Este fenómeno no se observaba hace 20 años, prácticamente era inexistente. Hace 10 empezó a surgir y ahora cada vez es más frecuente. Entonces está habiendo una tendencia clara, social, a vivir de manera personal, vamos a llamar así, ¿no? No familiar, sino personal o en pareja. Pero es muy común que sea individual. Por otro lado, bueno, tenemos un número cada vez mayor de adultos mayores, ¿sí? Cada vez es más grande el número de familias, de unidades de habitación que solo son habitadas por 2 o por una persona. Esto es un número que se está incrementando rápidamente. Y también hay un número cada vez mayor de padres divorciados y familias con un solo adulto. En la estadística está ya cerca del 60% de las familias andan en ese tema. Entonces no es un caso aislado, ¿no? Es el caso más común, no es el caso aislado. Y este es un dato social muy importante, son datos sociales muy importantes porque indican que la vivienda tiene que transformarse, porque no va a ser la misma vivienda para el mismo núcleo familiar que existía hace 100 años, ¿no? Creo que no podemos estar ajenos a eso. Otro tema muy importante es este segundo bullet que está ahí, donde o la vivienda se usa como dormitorio, estas viviendas suburbanas tienden a tener exactamente ese uso, todos los habitantes salen de la vivienda en la mañana y regresan tarde en la noche y prácticamente solo se usa para dormir y para guardar la ropa, ¿no? Es una especie de refugio muy temporal. O al contrario,
algunas viviendas se empiezan a usar para trabajar, porque también se está rápidamente difundiendo esta posibilidad de trabajo a distancia. Y entonces es importante ya no salir, sino quedarse en casa y poder estar comunicado para estar mandando la información. Y esto en lugares como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero muchas otras, ya empieza a ser cada vez un patrón más común. En los arquitectos particularmente es muy común, ¿no? Porque muchos trabajos de arquitectura no se hacen ya en los despachos, se hacen a distancia y se manda la información. Entonces, obviamente necesitamos pues tener un espacio para trabajar dentro de la vivienda, porque ya no se trata nada más de una vivienda, digamos, para estar en vida familiar, se trata de una vivienda para trabajar. Y con frecuencia los esquemas al menos actuales de vivienda tradicional, unifamiliar o multifamiliar, no necesariamente se adaptan bien a las necesidades actuales. Es más fácil, curiosamente, adaptar la vivienda multifamiliar que la unifamiliar a este esquema, ¿no? Pero aún en la vivienda multifamiliar actual se plantea, muchos de los programas de vivienda social lo plantean así, también la vivienda comercial, que tenga 2 o 3 recámaras, por ejemplo, ¿no? Cuando con frecuencia, pues eso, para esta transformación social tan clara, no necesariamente es lo que se necesita. Bueno, ahora, todo esto lo saben, así que me lo voy a pasar muy rápido. Realmente lo que buscaríamos sería una envolvente como primer tema para buscar una edificación sustentable o autosustentable, pues el primer tema sería lo pasivo, ¿no? Que respondiera mejor al clima, que incluyera el tema del agua, que convenga tener sistemas de iluminación o de climatización si los requiere, de alta eficiencia, que tenga los materiales apropiados, que sean reciclados o reciclables, que empiece a incluir temas de generación y de manejo eficiente de la energía. México es un país con mucha radiación, demostrado, ¿no? Y sería relativamente viable en muchos casos hacer conversiones térmicas, sin duda, o sea, sistemas que sean de transformación directa e incluso sistemas de generación de energía complementarios serían muy, muy viables. El tema de diseño de exteriores obviamente tendría que empezar a jugar un papel más claro y todo el tema de la basura. Les quiero mostrar rápidamente algunos conceptos. E insisto, es muy disparejo el pleito con Grecia, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar algunas cosas de viviendas muy pequeñas. Desde hace muchos años es un tema que me ha apasionado y me ha apasionado junto con otras gentes que están aquí, incluso con Víctor, con Gloria, que estuvo ayer por acá. Entonces, esta es una vivienda de 40 metros cuadrados, construida en Temisco, pero que tenía algunos conceptos interesantes. Miren, lo primero es que los 40 metros cuadrados son esto, ¿no? Que realmente son espacios muy, muy pequeños que están cubiertos, pero la vivienda se extiende realmente en un lote mucho más grande, donde los espacios para comer, para estar, para descansar, se vuelven espacios abiertos, usando básicamente la vegetación. Yo creo que tenemos en México una variedad extraordinaria de flora, ¿no? Que se ha usado muy poco en términos arquitectónicos. Hay muchísimas especies que cada cual tiene sus características propias adaptadas a todos los climas, y ha habido realmente muy poco uso del espacio exterior como un elemento útil. Y si lo vemos en la arquitectura histórica, sobre todo la prehispánica, pero también la colonial, pues las actividades se daban al exterior, porque el clima en general es muy bueno, tenemos veranos no tan calurosos e inviernos templados, entonces el clima exterior casi siempre es bueno y tendemos, sin embargo, a diseñar espacios cerrados, y los espacios abiertos con mucha frecuencia tienen mejores condiciones climáticas que los cerrados, en un clima que al menos durante los días generalmente es muy, muy confortable. Entonces aquí en este primer experimento, pues la idea fue, la casa es apenas de 40 metros cuadrados, pero tiene más de 200 metros cuadrados de terrazas, ¿no? Donde se puede realizar todo lo demás, y además con mucha comodidad, ¿no? Y la casa finalmente que yo creo que no es un concepto nada malo, y lo enunciaba muy bien Luis Barragán, o sea, que la casa en realidad debe de ser un refugio para cuando no se puede estar afuera, ¿no? Pero que es muy agradable desarrollar las actividades en el exterior la mayor parte del tiempo. Luego hicimos esta otra casita muy pequeña también en Cuernavaca, un poco con la misma idea, y aquí estábamos experimentando mucho con temas como orientaciones, control de ventilación y de asoleamiento. Y es un ejemplo muy, muy simple, pero
En algunas ocasiones simplemente el girar la ventana o el abrirla hacia el viento o hacia el control del asoleamiento, pues puede producir efectos muy positivos. Luego les quería mostrar esta pequeña casita de apenas 90 metros cuadrados también en Cuernavaca, que está basada en estas ideas. Si ustedes se fijan en México, fuera de las ciudades, casi todo el mundo usa sombrero, ¿sí? Y lo usan por una cuestión básica, porque es la mejor manera de enfriarse, ¿no? O sea, quitarse el sol de encima. Igual si vamos a la playa, bueno, pues lo que normalmente deseamos es tener una palapa, y en los sistemas de cultivo más eficientes, pues lo que hay que hacer es controlar un poco el asoleamiento y sombrearlo. Entonces, con base en ello, esta es una remodelación. De hecho, era una casa de interés social existente que se remodeló y se hizo una remodelación. Muchos de estos muros existían, donde se integró un sistema de humidificación. Esto debe ser verde, pero esto es un microjardín, que por cierto es el término de todo el sistema de tratamiento de aguas que después mantiene al jardín vivo. Esta es una mini alberquita y se hicieron varias adaptaciones, pero básicamente la idea era esta, ¿no? Captar todo el agua de lluvias, meterla en un aljibe, en un depósito para poderla reutilizar, poner sistemas de calentamiento de agua para el consumo doméstico, para la alberquita, y poner aquí un sistema de humidificación que enfriara el aire, y acelerara este proceso. Y aquí perdón que aquí hay una falta de ortografía, en la azotea poner un sombrero, una cubierta que sombrera toda la terraza. Este es el isométrico, ¿no? La idea era ponerle un sombrero a toda la casa. Esto es la parte que tiene los colectores solares y este es el estanque para humidificar, ¿no? Y también ponerle dispositivos de control solar aquí a los lados. Esta es la casita ya construida. Estas cosas que se ven negras, en realidad son plateadas, ¿no? Son celosías, ahorita se va a salir de nuevo, son celosías que bloquean totalmente el sol al interior. En Cuernavaca el clima tiende a ser templado y ligeramente caluroso en las tardes, y este es el sistema de sombreado que se puso en la azotea. Aquí se ve muy bien la celosía. La intención fue dejar el 100% del vano libre. Las ventanas literalmente se quitan. Esta es la ventana de la cocina, la ventana de la estancia, y los vidrios se mueven. Las ventanas, digamos, son corredizas y quedan detrás de los muebles o detrás de los muros para dejar que la ventilación pueda ser efectivamente cruzada, pero con sombreado permanente, ¿no? Y en la parte, este es el tanque que sirve como sistema de humidificación. Esta es la misma celosía que veíamos hace un rato por afuera, que se ve muy oscura precisamente porque bloquea la luz, pero no oscurece tanto el interior, y aquí se puede ver la malla de sombra. Se puso en la parte de arriba una malla de sombra de las que se usan para invernaderos comerciales. Es un sistema totalmente comercial y además muy barato, el orden de unos 50 pesos por metro cuadrado ya instalado. O sea, es un sistema bastante económico, que lo ven aquí, y el efecto que tuvo fue muy interesante porque logró bajar la temperatura interior de la casa entre 3 y 5 grados dependiendo de la época del año, que no es algo que uno vea mucho, pero el efecto de enfriamiento fue mucho mayor, porque lo que realmente bajó fue la temperatura de la losa, y con eso disminuye la temperatura radiante al interior. Entonces, aunque el aire no está mucho más frío, la sensación de frescura es mucho mejor. Y es un sistema realmente económico. Como ven, lo hicimos con unos tubos, y yo siempre he argumentado que tiene otra ventaja, y es que permite utilizar la azotea incluso durante el día cuando el sol es intenso, para distintos usos. Aquí, este es un poco lo que terminó pasando, ¿no? Esta es la temperatura medida en la azotea, y aquí tenemos la temperatura al interior, ¿no? Y esto que tenemos acá es la temperatura de la azotea. ¿Ya? Cómo bajó la temperatura de la azotea. Hay muchos datos que se midieron antes y después, pero el tema es que antes esta azotea alcanzaba, como es lógico en un lugar cálido, temperaturas en abril cercanas a los 40 grados, y sombreándola estamos llegando a un máximo de 30 grados. Hay una diferencia enorme entre ponerla a la sombra o ponerla al sol, y esto se traduce en una diferencia muy importante al interior de la vivienda. Aquí les quiero mostrar otra pequeñísima construcción de 50 metros cuadrados, más reciente, en una zona urbana en el noreste aquí de la Ciudad de México. Como ven, se trataba de viviendas, por cierto son viviendas en serie, y aquí lo que se ha hecho es
también se remodeló la parte de abajo y se ha construido una vivienda nueva en la parte de arriba. La idea de nuevo es lo mismo, volver a usar el espacio exterior, tratar de darle un uso al exterior y construir un espacio ahora ya no compartimentalizado, un espacio unitario, digamos, ¿no? Donde simplemente este es un bloque donde se encuentra la cocina y el baño y el resto queda prácticamente abierto, ¿no? Pensándolo tanto, bueno, en este caso específicamente pensándolo para usar como oficina, pero igual podría funcionar muy bien como una especie de vivienda. Y en la parte de arriba le hemos puesto algo interesante, que es lo que le denominamos un supercolector. Es decir, a los 40 metros de construcción que tiene el espacio central, se le ha puesto un sistema de calentamiento de agua, haciendo un colector de tubo y aleta muy básico, pero además un sistema de calentamiento de aire para poder meter aire caliente de la parte de arriba, y este es antes de ponerle la cubierta para que vieran cómo están las tripas, y ya cuando se tapa pues queda así, ¿verdad? Entonces básicamente estamos moviendo el aire caliente de este espacio al interior a través de ventiladores con una manejadora, y cuando en la época calurosa, que solo son 3 meses en México, lo que estamos haciendo es desecharlo, lo ventilamos, ¿no? Lo abrimos y lo ventilamos. Y al mismo tiempo estamos calentando un volumen de agua bastante grande en el colector. Estos son los datos nada más para como referencia de cómo está la temperatura a la entrada de este sistema, que es esta, son 30 grados, son 20. Las temperaturas interiores, cómo se mantienen, básicamente en zona de confort. Un poquito se está sobrecalentando aquí en la tarde, esto es en mayo, en la época más calurosa, y las temperaturas que estamos registrando a la salida del supercolector, de esta enorme superficie cristalada. Esta era una idea opuesta a la anterior. En el caso anterior era un clima cálido y lo que estábamos tratando era de enfriarlo. Y este es un clima frío donde estamos tratando de calentar el interior y sobre todo tener usos secundarios. Otra cosa interesante que medimos fue qué tanto se incrementaba la velocidad del viento a través del colector, y aquí están, bueno, las velocidades de entrada y de salida. Ahora les quería mostrar, luego hicimos un proyectito académico, lo hicimos con varios alumnos de la UAM. Basados en un concurso que se llama el Decatlón Solar, que seguramente conocen. Es un concurso que empezó en Estados Unidos hace unos 10 años y en los últimos años se ha empezado a exportar a Europa. España, de hecho, fue el primer promotor de este concurso en España. Y la verdad es que cuando me enteré del concurso, incluso cuando vi los prototipos que habían hecho, me emocionó mucho y me pareció que era una gran idea. Pero porque era una idea que promovía tecnología y que promovía el uso. Y luego poco a poco me fue decantando la idea de que no era tan fácil ni era tan útil, ¿no? Porque decía, bueno, ¿para qué queremos nosotros participar con una casa en España, ¿no? O con una casa en Washington, que no se va a comportar bien allá si está diseñada para acá y no se va a comportar bien acá si está diseñada para allá, o sea que de entrada no se va a comportar bien. Y además, pues no la vamos a ver, que es la otra cosa que me pareció que era un poco ilógica. Entonces, les propuse a los alumnos que hiciéramos, basados en esa idea, hiciéramos un ejercicio demostrativo de una casa móvil, efectivamente, pero no para mandarla a Washington. Y yo decía, bueno, ¿por qué no la mandamos a Xochimilco? O la mandamos a Ixtapalapa, o la mandamos a Azcapotzalco, o la mandamos a las delegaciones, o la ponemos en el Zócalo, ¿no? Y la idea de que fuera móvil sí me gustaba para eso. Pero bueno, es que es una idea interesante porque ya se han hecho casas autosuficientes en México, varias. Hay una que en el Manantial, hubo una en Chapultepec, hubo una en el Museo Tecnológico, hay una en el Papalote, más o menos autosuficientes. Pero el problema de estas casas es que cuando se inauguran va mucha gente a verlas, pero poco a poco decrece el público, porque ya quien la iba a ver ya la vio, ya no tiene por qué volverla a ver, ¿verdad? Y llega un momento que ya no la va a ver nadie, hay que mantenerla y entonces termina volviéndose bodega. Prácticamente todas se han vuelto bodegas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco triste. Y dice, bueno, ¿qué tal que la ponemos un mes en un lugar para que la gente del lugar la vaya a ver? La quitamos y la ponemos otro mes en otro lugar y otro mes en otro lugar y estoy seguro que nos sobrarían lugares para ponerla. Entonces, con esa idea le pedí a un grupo
de hecho a 2 grupos de alumnos que trabajáramos alrededor de una vivienda de 60 metros cuadrados, que es relativamente grande, pero que tenía que ser mínimo de ese tamaño porque era un espacio público, se trataba de una vivienda para visitantes, ¿no? Si la hacíamos muy pequeña, no iba a poderse visitar, ¿no? Iba a quedar demasiado restringida. Y una consideración fue que fuera, a diferencia del Decatlón Solar, que tiene un predio muy grande, que fuera entre medianeras. Es decir, que partiéramos de la idea de un lote típico, digamos, de 6 metros de ancho, que es un lote bastante pequeño, urbano, para México, que no se pudiera ventilar ni iluminar hacia los lados y que tuviera simplemente un frente y un fondo. Se hicieron muchos proyectos, este es uno de los que se desarrolló mejor, con la idea de hacer un núcleo central para poder concentrar todas las instalaciones, una zona pública al frente con comedor, estancia, y en la parte de atrás una recámara que se podría dividir eventualmente en una recámara más pequeña y una principal. Este fue el prototipo que estuvimos desarrollando, la idea era que integrara colectores solares, que integrara fotoceldas, pero que sobre todo integrara también temas de iluminación natural, asoleamiento y temas de construcción. Esta es un poco ya una evaluación de asoleamiento. Aquí es cómo se estaba pensando construir, básicamente cuatro módulos que pudiéramos transportar con una grúa. Al principio esta fue nuestra primera idea, después nos arrepentimos, ¿no? Porque esto era muy complicado y muy caro. Implicaba que teníamos que contratar una grúa cada vez que queríamos mover la casa y un camión. Entonces, bueno, esta era un poco la idea. Después nos fuimos a esta segunda idea, donde ya no estaba tan modular el asunto, sino más bien era una base muy rígida que moveríamos poniéndole ruedas y jalándola, así de fácil, ¿no? La subimos con unos gatos, le ponemos unas ruedas, la jalamos, la ponemos y la bajamos y es mucho más barato eso que contratar una grúa. Trabajamos bastante sobre la idea de hacer un núcleo central de instalaciones, que era desde nuestro punto de vista clave para la idea de que algo fuera sustentable, ¿no? Es decir, que todas las instalaciones estuvieran muy cercanas unas a las otras, alrededor de un núcleo muy eficiente y que obviamente se vinculara tanto con uso de agua para cocina y baño y lavado, como con tratamiento de agua para que pudiera reciclarse. Esta es parte del tema alrededor de tratamiento de agua, lo hicimos siempre con tanques existentes, ¿no? Y cómo podíamos hacer tanto tanques de tratamiento séptico como tanques de tratamiento primario y secundario para el agua pluvial o para el agua jabonosa, y finalmente un sistema de tratamiento final, digamos, a través de masa vegetal que pudiera también servir para climatizar la vivienda. Este es un proyecto que no ha muerto, por cierto, nos llevó mucho tiempo desarrollarlo y se nos acabó la administración, digamos, pero sigue siendo viable y yo creo que sigue siendo bastante interesante poder desarrollar este tipo de proyectos y llevarlo a las comunidades. Y por último, les quiero mostrar algo que estamos haciendo en este momento en un lugar que se llama Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Es un lugar muy seco, es un semidesierto, y es un poco la conclusión de varios de estos proyectos. Estamos trabajando en una casa muy pequeña de 50 metros cuadrados que se basa nuevamente en un espacio único, pero ahora construido verticalmente para que no invada, para que no ocupe todo el lote. Básicamente se trata de hacer una estructura parecida a esta, muy angosta y que deja la posibilidad de crecimiento. Este es el modelo, ¿no? La intención sería poderla replicar, ampliar o modificar. Y esta es la construcción como va ahorita, es lo que estamos, de hecho estas fotos son de la semana pasada, así que es lo que estamos literalmente llevando a cabo. Le estamos poniendo algunas cosas, aunque es una construcción muy pequeña y muy simple, porque casi no tiene más que un solo espacio. Una idea básica obviamente es que sea una construcción vertical, más que una construcción horizontal. ¿Y por qué? Porque nos va a dar mucho juego a poder manejar el aire al interior a través de salidas verticales, chimeneas, ¿no? Chimeneas, este es un pequeño espacio doble, chimeneas que nos dejen sacar el aire caliente cuando sí lo queremos, y hemos puesto un sistema de sótano, por decirle de algún modo, con todo el almacenamiento de agua en tanques relativamente pequeños de 1000 litros, tenemos 10 tanques de 1000 litros,
que vamos a estar usando, por un lado, para todo el tema del agua, pero también lo queremos usar como un sistema de masa térmica que nos permita o calentar y entibiar el interior o enfriar el agua y usarlo como un sistema de climatización. Las condiciones de Tequisquiapan no son extremas, no cae nieve en el invierno y hierve el verano. En realidad es un clima bastante templado, pero un poco más extremoso que la Ciudad de México. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este momento y pues bueno, yo espero que para la próxima se los pueda traer aquí con las gráficas de qué tanto se calentó y qué tanto se enfrió. Y bueno, ya estamos muy encima del tiempo, ¿tengo unos minutos más o ya no? ¿Sí? Ok. Bueno, por último les platico este programa que hemos desarrollado un conjunto de universidades de México, donde está el Centro de Investigación en Energía de la UNAM, la Universidad de Sonora, la Universidad de Colima, la Universidad de Tamaulipas y nosotros, para hacer una herramienta elemental de evaluación térmica, que nos parece fundamental. Es una herramienta para seleccionar el sistema constructivo, no para evaluar el desempeño de la vivienda, sino para poder comparar diferentes sistemas constructivos, digamos, simples o con aislante arriba o con aislante abajo, o con varias capas, y poder ver cómo se comporta con respecto al clima en México con dos variables muy interesantes. Una es, puede calcular, digamos, la manera tradicional de transferencia de energía a través del sistema constructivo a una temperatura fija, ¿no? Que es como normalmente lo calculamos, es decir, es un sistema de cálculo dominado básicamente por la conductividad, ¿no? Básicamente la conductividad es lo que determina el flujo de energía. Entonces, se puede usar ese cálculo, pero también se puede hacer un segundo cálculo donde no tiene aire acondicionado, la temperatura interior queda libre, y entonces se puede ver cuál va a ser la respuesta térmica del material sin acondicionamiento, tomando en cuenta su capacitancia energética, es decir, su calor específico, densidad, además de la conductividad. Esto es algo muy importante porque permite evaluar el efecto de amortiguamiento o de desfase térmico de los sistemas constructivos para edificaciones sin aire acondicionado, que es el sistema más tradicional o más común en México, ¿no? Solo los edificios comerciales normalmente se acondicionan, las viviendas generalmente no tienen aire acondicionado. Y entonces esto me permite comparar distintos sistemas constructivos, tanto para losas como para muros, y saber cuál es su desempeño térmico para un mes determinado y para una localidad determinada con distintas combinaciones. Este es simplemente un ejemplo muy básico de concreto, pero se puede evaluar ladrillo, adobe, concreto o la mayoría de los sistemas constructivos normales, o se pueden crear bases de datos con datos que uno proporcione para evaluar otros materiales, ¿no? Como por ejemplo el PET, con que ya hemos estado trabajando algo con él. Entonces, cómo metemos datos de PET para ver cómo funcionan muros hechos con botellas, o el vidrio para ver cómo funcionan muros hechos con vidrio, o pajas o sistemas constructivos, digamos, no tradicionales. Esta es una herramienta gratuita, por cierto, cualquiera la puede usar, solamente busquen EnerHabitat y los va a llevar al servidor de la UNAM. Aquí creo que está la dirección. No, perdón, no la puse. Pero bueno, busquen esto, EnerHabitat, en cualquier buscador. Los va a guiar al servidor y se accede de manera gratuita. Tiene los climas de México, porque es una herramienta que desarrollamos para México. Pero se puede, si se desea, cargar climas de otros lugares. Simplemente hay que generar las bases de datos, ¿no? Y pues bueno, a la fecha nos parece que se está usando, sobre todo los desarrolladores están empezando a usar, y la intención era crear una herramienta de preanálisis, no de evaluación térmica, sino de preanálisis de sistemas constructivos para que se tomen las decisiones más conscientes antes de hacer las propuestas y ya después los balances queden mejores. Y bueno, yo creo que yo con esto cierro. Quisiera concluir yo que en la actualidad las ciudades, los edificios funcionan en ciclos abiertos que consumen agua, energía y desechan calor y basura, y lo que necesitamos cambiar es a ciclos cerrados. La intención no es cambiarlos con tecnología. Creemos que se puede cambiar una muy buena parte de esto con diseño, y por eso es que me pareció pertinente mostrarles estas experiencias muy básicas que hemos tenido durante ya más de 30 años haciendo viviendas pequeñas que en general consumen poca energía y son confortables. Cada vez les hemos estado integrando más tecnología, ¿no? Pero la
premisa básica ha sido diseñar espacios que sean lo más autosuficientes posibles y ponerles la menor cantidad posible de energía, fijándose en temas como el agua y el consumo por climatización. Bueno, pues espero que les haya agradado. Gracias.